¿Qué tal? Bienvenidos a Mentes Inquietas, programa número 13, podcast, vídeo de YouTube, programa en radio y en televisión Vida, en nuestra app también, y con el feedback que encontramos en vosotros, en la audiencia, comentándonos, sugiriéndonos temas y hablándonos de que también sois mentes inquietas y que os gusta mucho este programa. Y una de las cosas, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, encantado. ¿Sabes? Una de las cosas que me comentan es que se agradece que sean programas de en torno a los 30 minutos porque pues se hace más fácil de escuchar. Yo como profesor sé, por ejemplo, que para el estudio más de 40 minutos, 50, los niños no son capaces. Se pierde la atención. Entonces hay un tiempo en el que el cerebro asimila, es capaz de tener curiosidad, pero más que eso, más tiempo cuesta trabajo, ¿eh? Ya es un reto mayor, sí. Porque ahora, acuérdate que antes las pelis eran de 80, 90 minutos y ahora tienes pelis de 3 horas, de 2 horas y pico, 3 horas, pero así fácilmente. Sí, bueno, antiguamente también estaba Ben-Hur, estaban estos clásicos, Lo que el viento se llevó. El Padrino. El Padrino, claro. Oye, ¿te acuerdas lo que había entre medias? Ese interludio, que la gente incluso podía ir al baño y todo. Interludio musical, ¿verdad? Es verdad. Ahora ya las cosas han cambiado, pero sí. Cuesta trabajo, está mucho tiempo. Estamos en una sociedad de mucha inmediatez. Sí. Entonces... Vaya, y tanto. Sí. Vamos a hablar hoy acerca de la sabiduría. Oh, la sabiduría. La sabiduría que es personificada en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 2, habla de la sabiduría como si fuese una dama a la que tenemos que acudir y a la que tenemos que escuchar. Por ejemplo, en el capítulo 2, como digo, de Proverbios, dice Salomón: hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. En el capítulo 4, verso 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Bueno, la sabiduría, que nos apetecía hablar de ella porque es importante, tan importante en nuestra vida, el ser sabios, Javier. Y de alguna forma es una palabra que en el entorno social ha perdido algo, ¿no? Es como la palabra honor. Hay ciertas palabras, el heroísmo, son palabras que parece que han quedado en lo antiguo. Se atesora conocimiento, se tiene todo el conocimiento a la altura de un clic en internet, y entonces parece que ya la sabiduría no sirve, y la sabiduría es mucho más importante que tener conocimiento. Son cosas independientes. Tremendo, entonces, así es. Hay que buscar esa sabiduría. Por ejemplo, hay quien habla de la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. La inteligencia es la capacidad de hacer las cosas correctamente. La sabiduría es la habilidad para elegir las metas que valen la pena, es decir, para hacer las cosas correctas. Sí. Una inteligencia, hacer las cosas correctamente, pero sabiduría, hacer las cosas correctas. Pues hacer un atraco correctamente, ¿no? Sí. De manual. Pero otra cosa es que sea lo correcto. La inteligencia tiene que ver con el conocimiento, con el cómo. La sabiduría tiene que ver con el porqué, con los valores. El inteligente está orientado a resultados, el sabio está dirigido por valores. Y de ahí que hay gente muy inteligente pero muy necia al mismo tiempo. Totalmente. De hecho, la Biblia compara el necio con la persona sabia. Estaba pensando, fíjate, estamos hablando un poquito antes del cine. En las series y en las películas ahora se habla mucho de personas que no tienen moral porque, bueno, pueden ser asesinos, pueden ser ladrones, pero son muy inteligentes. Astutos. Entonces, uno ve esa película o lo que se dice, fíjate, qué inteligente para hacer esto, para hacer lo otro, pero no nos planteamos si la persona es sabia, si la persona lo está haciendo con un motivo profundo. No nos planteamos. Y ahí hay una pequeña trampa. Por ejemplo, hay un psicólogo inglés que se llamaba Edward de Bono, que fue el que bautizó la llamada inteligencia lateral. Él en su libro hablaba de la trampa de la inteligencia, en el sentido siguiente: una persona muy inteligente va a tener la osadía o va a intentar resolver las cosas rápidamente. Ajá.
sin darle muchas vueltas, sin pensar quizás las consecuencias independientemente de la empatía. Una cosa es tener la empatía hacia los demás y otra cosa es la inteligencia para resolver algo. Ahí está, por ejemplo, los que diseñan, por ejemplo, armas, o yo que sé, o virus de laboratorio, que lo hablamos en un programa. Son personas muy inteligentes, pero ¿tienen acaso sabiduría? Porque el sabio tiene en cuenta a los demás, tiene en cuenta la ética, ¿no? La ética, la moral. Y eso falta. Entonces, el inteligente a veces cae en su propia trampa. En la trampa de pensar que sabe más que los demás. Y esa es la trampa que la Biblia también nos advierte muchas veces. Tropieza. Al final, el necio, el muy inteligente puede ser necio, perfectamente. En la sabiduría hay unas virtudes de carácter. Sí. Entre otras cosas, una humildad. El temor del Señor no deja de ser como reconozco que necesito a Dios, dependo de Dios. Totalmente. Y puedo estar lleno de otra sabiduría. La sabiduría de este mundo me crea un intelectual, me crea una persona que sabe de todo, que tiene mucha experiencia, pero soy autosuficiente o ya no tengo un corazón enseñable y me pierdo, a lo mejor sé mucho, pero me pierdo lo mejor. Sí. Muchas cosas buenas, pero me estoy perdiendo cosas mejores que el Señor quiere enseñar. Sí, básicamente yo creo que cuando perdemos el contacto con Dios, o si no nombramos a Dios quizá en otras culturas, porque en todas las culturas antiguas se ha hablado de sabiduría en algún momento, pero se pierde el contacto con el amor, el contacto con la empatía en la otra persona. Cuando se va perdiendo eso, la persona puede atesorar conocimientos, pero al final hay un camino sin salida. Un camino del yo o un camino de la justificación de lo que uno hace. Y esos caminos pues se han dado. Bueno, hablaremos de ellos. La filosofía, por ejemplo, es un camino. La ciencia, hay esa camino. Búsqueda, ¿verdad? En esa búsqueda de una sabiduría. De la verdad y de la sabiduría. Efectivamente. Bueno, aquí en Santiago fue muy radical. Santiago cuando habló de que si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Y entonces habla de otra sabiduría que es pacífica, que tiene, la sabiduría de lo alto tiene justicia, tiene paz, tiene amabilidad, tiene un fruto. Pero si dice, si el fruto de vuestra astucia, de vuestra inteligencia es que estáis con ambición, con arrogancia, con celos, esto no puede ser de Dios. Esta no es la sabiduría de la que yo os estoy hablando. Efectivamente, porque al final la persona sabia es la persona que sabe ponerse en el lugar de los demás y es la que quizá no se crea sabia. El que se cree sabio, ahí es donde está la paradoja, que muy bien lo apunta Pablo, ¿no? Por ejemplo, en la carta a los romanos. El que se crea sabio no lo será. La persona humilde, bueno, ya lo dijo Jesús, ¿no? El que se humilla será exaltado. Y al contrario, ¿no? El que se exalta en esta vida será humillado. Ahí es donde está la contradicción. Y la contradicción que muchas veces la fe es el único camino para poder llegar y traspasar esa contradicción. Porque la lógica de la razón pues no nos llega a entender, ¿no? Qué bueno. Y sobre esto tenemos, por ejemplo, alguna referencia que mencionábamos a micrófono cerrado de la misma filosofía, de los pensadores, sí. De cómo, de alguna forma, la sabiduría hoy quiere decir una cosa y antes quería decir otra, ¿no? Sí, a ver, son varios los especialistas que han dicho que la literatura antigua, por ejemplo, la literatura egipcia antigua, la literatura griega, tiene algo en común con ese concepto del sabio del Antiguo Testamento, ¿no? Hay puntos en común. Hay libros de sabiduría egipcios que tienen cierta similitud con, por ejemplo, el libro de Proverbios. Hay cierta similitud. Hay un concepto del sabio parecido, pero el problema está en el problema de Dios, de pensar que hay un Dios. Por ejemplo, yo tengo aquí un himno del Antiguo Egipto, viene de un papiro, está en el British Museum, y está hablando el sabio, ¿no? Dice, bueno, está hablando de sus virtudes, ¿no?
soy un silencioso frente al colérico, un hombre paciente con el ignorante para apaciguar la querella, ¿no? Pero de alguna manera, cuando dice, mi paso es firme, mi consejo es excelente, soy un conocedor que se enseña a sí mismo lo que debe ser conocido. Ahí es donde está el problema, se enseña a sí mismo. Claro. ¿no? Hay un concepto de que el sabio está un poquito por encima de los demás. Se Aprendo separa de los demás. de mi propia experiencia, por decirlo Ahí es donde está así. la diferencia. Por ejemplo, uno de los, digamos, filósofos sabios que más se han nombrado en cita a lo largo de la historia en Occidente es Séneca, nuestro filósofo cordobés Séneca, que está dentro de la corriente del estoicismo, ¿no? Pero incluso se cree que había unas cartas apócrifas entre Séneca y Pablo, porque más o menos eran contemporáneos, pero parece ser que no se conocieron Pablo y Séneca. El problema de Séneca es que, y otros filósofos antiguos, es que veían a los sabios o al filósofo como una... Eso le pasaba también a Platón y a Aristóteles, ¿no? Como una élite. Como una élite. Es decir, ellos estaban separados del vulgo, separados del pueblo, ellos tenían algo especial. Mientras que en la Biblia no se detecta eso. El sabio es una persona tan humilde que se confunde con el resto de los mortales, no es más ni menos. Sin embargo, cuando nos salimos, cuando no tomamos a Dios delante, el sabio o el ya llamado filósofo empieza a coger, empieza a creérselo, ¿no? Y esa creencia pues va derivando, por ejemplo, en que la filosofía, bueno, la filosofía es un tema enorme, no se puede resumir en frases, sí. Pero por hacer una pequeña cosita, ¿no? Yo he notado como unos pequeños ciclos oscilantes en el que ha habido épocas donde la filosofía ha apostado en el que el hombre tiene capacidad de conocer la verdad, y ciclos donde el hombre ha visto que no. Por ejemplo, en la Edad Media, por la influencia también de la Iglesia, la filosofía del hombre estaba oculta, ¿no? Lo importante eran las cosas de Dios, la fe, la teología, pero luego llega el Renacimiento, llega la época del Iluminismo, de la Ilustración del 18, y se confía en que el hombre tiene capacidad, el hombre puede, ¿no? Resurgir de esa filosofía, amor a la sabiduría, pasión por la sabiduría. Sí, por ejemplo, filósofos como Descartes siguen creyendo que existe el mundo, que existe Dios, pero la primera afirmación es que todo eso existe porque yo existo primero. Es decir, pienso, luego existo, la primera base soy yo, y yo ya justifico que tenga que existir un creador. Se le da la vuelta a la tortilla. Yo estoy antes que el creador como deducción lógica. Esa deducción lógica va a llevar lugar a, para mí, los grandes filósofos, los más ambiciosos, los que intentaron crear un sistema para justificarlo todo. Básicamente Kant, por ejemplo, en Alemania, y Hegel. Son grandes filósofos alemanes que intentaron dedicar su vida a expresarlo todo. Pero después de esa expresión, ¿qué queda? Queda la obra de una persona. No queda más que eso. Juntado con el desengaño, digamos, de las guerras. Y un cierto vacío, perdón por el paréntesis. Siempre que el hombre acaba como punto de partida y punto de final, te topas con lo que dice en Eclesiastés el sabio, el predicador, todo indagado, inquirido, y todo es vanidad, o sea, y tiene que trascender, tiene que mirar a lo alto y entrar a esa dimensión del temor de acuérdate del Señor. El final de todo es esto, de mi discurso, de mi vida, de lo que he descubierto es que todo es vano y que acuérdate del Señor. Mientras que seas joven, mejor antes que después, ¿no? Sí, yo a veces cuando leo sobre la filosofía, yo siento que el libro de Eclesiastés, el predicador, de alguna manera es un vaticinio de lo que va a pasar, de lo que está pasando. El hombre intenta una y otra vez probarlo todo y no llega. Son ciclos, como tú dices. Son ciclos, pero la ruptura, por ejemplo, se suele decir hoy en día que la ruptura de ese último intento del hombre por explicarlo todo con la filosofía, ¿no? De pensar que el sabio es una persona diferente, que puede llegar a conocerlo todo, está en tres filósofos, que se les llama los filósofos de la sospecha o los maestros de la sospecha. Son Freud, porque por un lado Freud lo que dice es el yo no es nada, nosotros estamos totalmente influidos por nuestros deseos, por nuestro subconsciente, ¿no? El yo está como inmerso en una lucha de diferentes identidades. Está también Marx, donde Marx, para él toda la ideología depende de la economía, depende de la situación social, que es lo que hace que los demás funcionen o no. Y ya mete el tema del ateísmo. Bueno, los tres realmente que voy a decir son ateos. Y luego Nietzsche. Y Nietzsche también va
destruyendo con un martillo, como él dice, todos los valores, digamos, cristianos, los valores para poner, pues ese superhombre, ese nihilismo, ¿no? Después de esos filósofos, ¿qué ocurre? Que ya no se confía en el yo. Como no se confía en el yo, la filosofía del siglo XX, una filosofía posmoderna, lo que ha hecho es, bueno, todo depende, cada sociedad, todo depende de lo que cada sociedad ha ido construyendo. Los valores dependen, bueno, pues de unas circunstancias, de otras, no hay verdad. Y como no hay verdad, ahora lo que estamos asistiendo es a esa construcción de la persona totalmente falsa e irreal. Pues yo quiero ser hombre, o quiero ser mujer, o yo quiero ser tal, o quiero ser cual. Entonces, hemos perdido la identidad. Hemos llegado a un callejón sin salida. Buscando sabiduría acabamos necios. Efectivamente, acabamos necios. Y es porque nos olvidamos de la base, nos olvidamos de Dios. Y al olvidarnos de Dios, pues todo fue posible. El yo no encontró salida, se encontró vacío. Javier, ¿cuál es tu problema con la pirámide de Maslow? A ver. Bueno, la pirámide de Maslow, no sé si se puede ver alguna imagen, claro, se puede ver porque sí, muchos las conoceréis, ¿vale? Abraham Maslow fue un pensador también del siglo XX. Él cree en esa pirámide que las necesidades de la persona, ¿vale?, siguen un tema piramidal. Es decir, la persona lo primero que necesita en su vida es el tema fisiológico, ¿no? La base, básico. La base es tener su alimentación. Después la necesidad de sentirse seguro en un hogar, en una sociedad, etc. Después necesidades sociales afectivas, ¿no? Estar asociado con personas, incluso él mete intimidad sexual, etc. Una vez que todo eso está cubierto, entonces él piensa que puede llegar a lo siguiente, que es una necesidad de autoestima, tener confianza, tener éxito, y lo último de todo, la autorrealización, que lo deja ahí como desarrollo personal. Quizá la sabiduría él lo podría meter en ese punto, ¿vale? La influencia de Maslow en la psicología actual es grandísima. Se sigue muchísimo ese tipo de esa pirámide o ese tipo de... Bueno, y tú acabas estudiando a Maslow en publicidad, claro, en periodismo y en cualquier... en economía, en cualquier rama, incluso en psicología. Sí, efectivamente. Porque digamos que Maslow está dentro de una tendencia... digamos, de la, ¿cómo diría yo?, reinante, ¿no? De la ideología reinante, la ideología hegemónica, vamos a decirlo así. Sin embargo, yo le veo un defecto. Yo creo que el cristianismo, y por no decir cristianismo, incluso el auténtico sabio, puede invertir la pirámide. Es decir, puede pasar falta básicas, de alimentación, de todo. Puede tener problemas a lo mejor o no tener relación social, pero se puede autorrealizar. Es decir, esto lo que está negando es, por ejemplo, otra cosa que también puede ser difícil de entender, que es, por ejemplo, el mundo del ascetismo, el mundo de la renuncia, el ayuno mismo, el ayuno que tiene que ver con la pirámide de Maslow. Si nos podemos realizar con el ayuno, parece que el ayuno está en la base, ¿no? En la alimentación. Entonces, yo lo veo una pirámide, lo veo que no es real. No es real. Es decir, trata a las personas un poquito como, ¿cómo diría yo?, como animales, en el sentido, ¿no? Un animal, claro, pues hasta que no está cubierta su necesidad no va a pensar en algo más, pero nosotros tenemos una trascendencia. Nosotros podemos saltar al pico de la pirámide. Bueno, y Jesús viene y nos dice, busca primeramente el reino de su justicia. Perfecto. Y las demás cosas que serían la base de la pirámide. Exacto. Tu abrigo, tu sustento, tu alimento, te va a ser añadido también. Así es. Por lo tanto, yo veo que en la filosofía de este mundo no hay sabiduría. No hay sabiduría. La sabiduría está en otro sitio. Hay que buscarlo. Y con eso concuerda lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 3, 18 al 20. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Fíjate cómo dice astucia, ¿no? Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. En ese sentido de que nos llenamos de orgullo y rompemos con Dios, nos independizamos de Dios. Es tanto así que no solamente los que no creen en Dios rivalizan en ese sentido o se quedan necios.
han habido ejemplos de personas que han intentado demostrar con el solo uso de la razón la existencia de Dios, con buena fe, ¿no? Por ejemplo, el mismo Descartes y otros, y también se topan con que no lo pueden conseguir. San Agustín. Sí, efectivamente, el Prologión de San Anselmo, es decir, de intentar demostrar que Dios existe es un absurdo, porque entonces también contradice el tema de la fe. Uh-huh. Es decir, Dios nos da la absoluta libertad para que nosotros digamos, sí creemos que está, no creemos que está. Tenemos los dos caminos. La razón no llega ni a decir que Él está, ni a decir que Él no está. Es totalmente independiente. La razón realmente donde está funcionando es en el mundo científico. Es decir, en la ciencia, pues sí, el hombre ha ido avanzando. En laboratorio, claro, en lo probable. Y las teorías científicas, pues bueno, son falsables, se pueden demostrar si son verdad, si no. Y bueno, es un camino que parece que no tiene fin, que se puede perfeccionando, pero bueno, ya nadie piensa, por ejemplo, en científicos pasados que dijeron cosas que son absurdas. Sin embargo, en el tema de la filosofía, pues hace poco vi un filósofo que lo dijo en un programa, todo vale. O sea, la filosofía es una acumulación de conocimientos. Lo que dijo tal filósofo hace tiempo, pues lo volvemos a escuchar. ¿Por qué? Porque lo que importa son las preguntas. El hombre está lleno de preguntas. Recuerda un poco aquella pieza que escuchamos una vez, la pregunta sin respuesta. El hombre tiene muchas preguntas, pero cuando no escucha, cuando no tiene fe en escuchar a Dios, solamente se escucha a sí mismo o escucha el silencio. El hombre tiene muchas preguntas y va acumulando filosofía. Pero qué peligroso es una acumulación de ciencia sin moral nos lleva a construir la bomba atómica. Totalmente. Nos lleva a la autodestrucción. O sea, es que el hombre... ahora mismo, por ejemplo, con esta en esa pirámide de Maslow también vemos cómo se apela a las necesidades básicas para vender, para el consumismo, para ser efectivos en la publicidad, en la propaganda, etcétera, que siga la rueda esta girando, pero una rueda que por otra parte hace al hombre parte de un gran engranaje, hace al hombre como una máquina más dentro de esa maquinaria injusta donde unos tienen muchos, otros pocos, contaminamos, destruimos nuestro planeta. ¿Qué nos puede frenar? Muchos vemos el temor de Dios como un freno. Sí. Y el principio de sabiduría es el temor de Dios. Un freno a la fuerza, al ímpetu y a la marcha, a la deriva de este mundo. El temor de Dios nos pone un freno y nos ayuda a conducir realmente nuestra capacidad también científica, nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad humana. Efectivamente, el temor de Dios. Que muchas veces cuando uno lee eso dice, uy, temor, ¿por qué tengo que temer a Dios? ¿No? Pero la palabra temor también tiene que ver con ese respeto, el respeto, con esa admiración. La honra. No se entiende temor como hay que... Si es que realmente tenemos que tener miedo al ser humano, a nosotros mismos, ¿no? Decía también otro filósofo conocido que era Hobbes, decía que el hombre es un lobo para el hombre. Homo homini lupus, creo que lo dijo en latín. El hombre es un lobo, es decir, nosotros nos estamos autodestruyendo. Y abajo cuando buscamos ciertas filosofías, pues por ejemplo hay grandes filósofos que han escrito frases como Schopenhauer, en el siglo XX hay otras, el mismo Albert Einstein se le considera una persona sabia, ¿no? Porque él mismo quizás se arrepintió después de la creación de la bomba atómica y fue un hombre hablando de la paz, pero al final ¿qué nos encontramos? Son ideas de personas, son opiniones de personas, pero nosotros tenemos que buscar el camino. Y en esa necesidad de absolutos, que es todo lo contrario al relativismo actual, verdades absolutas, ¿no? O una comprensión del propósito, de dónde vengo, a dónde voy. El posmodernismo dice, tira la toalla y déjate de cuentos, no seas niño. Pero Dios sabe que tenemos esa necesidad y viene a encajar las piezas y a decir, sí, hay absolutos que forman tu visión, tu cosmovisión y te ayudan a comprender y a no sentirte perdido en una casualidad y completamente, en ese sentido, vacío
donde dudas incluso de tu propia existencia o de la bondad de tus actos. Parece que todo es, pues anecdótico. No. Hay un propósito, hay un bien mayor, hay un para qué estás aquí en la tierra. No eres uno más en medio de esa multitud. Pero bueno, todo parte de un encuentro con Dios y hablando de ese encuentro con Dios, en este tema de la sabiduría, traíamos el Nabucco de Verdi, Sí, Javier. Sí, es el coro de los esclavos de Nabucco. Es una obra de una hermosura famosísima. En Italia se cantaba, en el funeral de Verdi se tocó el tema del Nabucco. Realmente el Nabucco la ópera que se llama Nabucodonosor, claro, Nabucco, está inspirado en el famoso salmo que habla de Babilonia, ¿no? Cuando el Señor haga volver la cautividad y también todo lo que fue el cautiverio, que colgaban las arpas, etcétera, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y es bonito no sé si podemos ver un poco la traducción, porque está en italiano, podemos a lo mejor escuchar un poquito, ¿no? La obra realmente está hecha para coro, pero hay una versión que ya tiene años de una cantante que se llamaba, no sé si vive todavía o no, Nana Mouskouri. Sí. Y es una preciosidad, yo creo que podemos escuchar un poquito. Efectivamente, también tenemos otra versión de la agrupación musical de Rocafort. Sí. Y ambas versiones, un pequeño extracto de un hombre Nabucodonosor. Bueno, la obra de Giuseppe Verdi habla sobre todo de esta parte, el coro de los esclavos judíos, de la libertad del pueblo de Israel. Pero la obra de Nabucodonosor nos remite a un hombre que perdió la sabiduría, que perdió incluso el sano juicio, que acabó en una locura, y no fue hasta que no recuperó el temor de Dios, decir Dios gobierna en el cielo, que volvió la razón a él. Esto no es cuento, esto es realidad, y es eso lo que necesitamos, esa libertad. Conoceréis la verdad os hará libres. Esa libertad necesitamos también. Escuchamos a Nana Mouskouri y también después a la agrupación musical de Rocafort. La parte esta de va pensiero sulali dorate, vuela pensamiento en alas doradas, lo convirtieron en todo un himno los italianos, porque se identificaron con los judíos en esa opresión que vivían austríaca, ¿verdad? Y el éxito de Nabucco no fue solamente la calidad musical, sino cómo cuajó, cómo llegó a los anhelos de los compatriotas de Giuseppe Verdi en ese momento en el que se creó. Y también tiene toda una historia, porque su esposa, sus dos hijos habían muerto poco antes, y Verdi había decidido no volver a escribir esta obra. Este libreto del Nabucco es como que lo resucitó artísticamente hablando. Sí, alguna cosa había escuchado, pero no lo recordaba, efectivamente. Fue una tragedia para Verdi.
su esposa, ¿no? Y un hijo. Sí, 2 de sus hijos. Luego ya vino un tiempo de composición impresionante que dicen que hizo en poco tiempo 17 óperas en 12 años. Era prolífico. También tiene una misa de Requiem con mucha potencia. Y efectivamente el tema de la libertad y la sabiduría están muy asociados, porque el sabio es la persona que se ha liberado de los prejuicios, se ha liberado de todo el yugo que la sociedad, digamos, trae. Yo recuerdo, asociación siempre de lo audiovisual, yo cuando pienso en la sabiduría, recuerdo mucho al sabio que salía en Érase una vez el hombre. Claro. Salía así de blanco, un hombre así con barba larga. La imagen esa del sabio. Pero bíblicamente, cuando se piensa en el sabio, muchas veces pensamos en Salomón, ¿no? En Salomón. Y Salomón es un ejemplo de cómo se le da sabiduría a una persona y la puede perder de alguna forma. Puede perder esa bendición en el sentido de que bueno, Salomón pues fue perdiendo, ¿no? Fue con diferentes mujeres, ¿no? Esposas. Sí. Haciendo el culto a otros dioses y perdió esa sabiduría. Entonces la sabiduría es algo muy delicado. Que está conectada con el corazón, con la pureza del corazón. Sí, hay una asociación entre el amor y la sabiduría grandísimo, ¿no? Pero por eso todo forma como un nexo y todo es en torno a Dios. Siempre es en torno a Él. Cuando nos separamos de Él, ¿no? Nos vamos secando y entonces Totalmente. La sabiduría ya no es de aquí, es sabiduría del mundo. En el cielo sabremos si Eclesiastés es el epílogo, es la conclusión de la vida de Salomón. Nos cuenta un poquito su arrepentimiento, nos cuenta un poquito su vuelta a la razón, a la sabiduría. Yo soy de los optimistas, de los que piensan que así es, ¿no? Y de que después de probarlo todo se dio cuenta de que solamente en Dios está el sentido verdadero de la vida. Y bueno, se nos va el tiempo. ¿Algo más que quieras añadir tú, Javier, de este tema? Bueno, yo aquí me he preparado un montón de libros porque es lo que ocurre, ¿no? Es un tema tan interesante y hay tantos libros sobre lo mismo, ¿no? Que uno intenta decir, bueno, pues aquí dijo una cosa, dijo la otra cosa, pero al final todo viene a parar a lo mismo. No es acumulación de conocimientos la sabiduría. El sabio no tiene por qué conocer, incluso ni siquiera saber leer, ni saber escribir. Los grandes sabios no se conoce que hayan escrito libros, como Cristo mismo, como otros, Sócrates, donde no se conoce que hayan escrito. Sin embargo, dejaron una huella y una influencia porque eran personas de sabiduría. Sí. Entonces, a lo que voy es eso. Y que seguro que en nuestro alrededor hay personas sabias. Muchas veces, personas mayores, no tiene por qué. Vamos a escuchar a esas personas, porque yo creo que se aprende mucho también escuchando a los demás, pero a través del amor, porque el amor está ahí. La sabiduría, el amor, está todo relacionado. Y con el tema del amor queremos concluir nuestra primera temporada de Mentes Inquietas hablando de la grandeza del amor y bueno, en esta búsqueda particular de la sabiduría en la que nos hallamos todos. Indudablemente es una oración oportuna de Efesios 1:1, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de un mejor conocimiento de Dios. Cuanto más conocemos al Señor, más cambia nuestra vida, más sabios nos volvemos, porque la sabiduría es Jesús. Así es. Él es sabiduría de Dios. Él es la luz. Y cuando invocamos la sabiduría, estamos invocando el Espíritu de Dios. Así es. Qué tremendo. Os dejamos con la parte de este coro que canta el Nabucco de Verdi y que desde Rocafort, la agrupación musical, lo interpretan también magníficamente. El programa número 14 la semana que viene. Ya sabéis, la grandeza del amor. No os lo perdáis. Gracias, Javier. Hasta la semana que viene. Igualmente. Hasta luego.